Mi esposo descubrió por un diario que yo fui infiel hace 28 años. Se puso furioso y se vengó. Hoy estoy destruida por haber acabado con mi familia. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Clara, tengo 51 años y durante casi toda mi vida adulta he sido esposa de Marcos, de 52 años, un hombre con quien compartí sueños, hijos, planes y más de 3 décadas de rutina. Nos casamos jóvenes, con apenas 23 y 24 años, después de 4 años de noviazgo muy tradicional, a base de cartas, costosas llamadas telefónicas los fines de semana y promesas intercambiadas entre tímidas sonrisas. Yo siempre fui una ama de casa dedicada, mientras Marcos seguía una sólida carrera como contador en una empresa local. Vivíamos en un pueblo pequeño, de esos donde todo el mundo se conoce por el nombre y los chismes son casi moneda de cambio. Nuestra unión siempre pareció estable por fuera, e incluso en las tormentas normales de la vida cotidiana, parecíamos inquebrantables. Hasta que un día, sin previo aviso, todo implosionó. Un simple objeto, olvidado durante años en el ático, se convertiría en la llave de un infierno en el que nunca imaginé vivir. Era un sábado cualquiera, y estábamos haciendo una gran limpieza, de esas que salen de la nada. Revisé los armarios de lavandería mientras Marcos se aventuraba hacia el ático, revisando cajas viejas, objetos de la infancia de nuestros hijos y recuerdos que guardaba el polvo. Allí encontró el cuaderno, mi cuaderno. Un diario con tapa azul pálido y esquinas deshilachadas que juré haber desechado hace años. Fue una de esas cosas que escribimos sin pretensiones, solo para aligerar el peso en el pecho, y luego nos olvidamos. El problema es que en ese cuaderno había relatos íntimos, vívidos y dolorosamente detallados de algo que sucedió mucho antes de nuestro matrimonio. Pero eso no le importaba. La mera existencia de ese diario reescribió nuestra historia de amor como una mentira grotesca. El silencio de Marcos tras encontrar el cuaderno fue el preludio del caos. Bajó las escaleras con el rostro pálido, sosteniendo el diario como si fuera un artefacto maldito. Sin decir palabra, se encerró en el baño durante casi una hora. Llamé a la puerta, traté de entender. Pero cuando se fue, ya no estaba mi marido allí. Sus ojos se sentían como brasas, su rostro rojo como si la sangre ardiese por dentro. Gritó como nunca antes, lanzando palabras que cortaban como una navaja, y me exigió que saliera de nuestra casa. Me arrodillé, supliqué, le expliqué, todo en vano. Para él, todo lo que construimos quedó manchado por algo enterrado hace 28 años. Me echaron como si fuera un traidor al presente, a pesar de que lo que leyó era de una época en la que ni siquiera estábamos casados. Pero su dolor parecía tan genuino, tan salvaje, que ni siquiera pude defenderme. El cuaderno narraba encuentros con Cayo, un hombre con quien tuve un breve romance cuando todavía salía a distancia con Marcos. Y aunque sabía que rompí con Cayo antes de cualquier compromiso más serio, eso no tenía peso ante la furia de Marcos. Estaba herido en su orgullo, en la imagen que creó de mí, en la fantasía de pureza que sustentaba nuestra relación. Y cuando les conté todo a nuestros hijos, me di cuenta de que no solo había perdido mi matrimonio. También perdí la imagen de madre honorable que había mantenido durante décadas. Era como si un viento frío hubiera pasado por toda mi vida, derribando pilares que me había costado años construir. En cuestión de horas, mi familia se vino abajo. Me encontré solo, con una maleta en las manos y una cicatriz abierta en el corazón. Me pregunté 1000 veces cómo todo tenía tanta fuerza. ¿Por qué un error tan viejo, tan lejano, aún podía destruir tanto? Pero lo cierto es que aquel cuaderno no era solo papel y tinta. Era un espejo de algo que Marcos nunca supo, o fingió no ver. Y en ese momento todo se volvió gris. Pero lo peor aún estaba por llegar. En ese momento, yo tenía apenas 23 años, recién egresada de la secundaria, tratando de encontrarme a mí misma mientras Marcos asistía a la universidad a más de 200 kilómetros de distancia. Hablamos a través de cartas y algunas llamadas telefónicas rápidas, y me aferré a la esperanza de que nuestro amor sobreviviera a la distancia. Pero había días largos, en los que el silencio del teléfono y la soledad de la habitación pesaban como plomo. Y fue en ese intervalo, en un momento frágil, cuando apareció Cayo. Era un cliente habitual de la tienda de jardinería donde yo trabajaba, amable, insistente y siempre con una sonrisa fácil. Al principio me resistí, pero era joven, insegura y me sentía sola. Cuando me di cuenta, ya estaba demasiado involucrado. Cayo me hizo sentir visto. Era diferente del lejano Marcos, enterrado en libros y exámenes universitarios. Cayo estuvo presente, directo, incluso audaz, y eso, en ese momento, me conmovió. Las reuniones comenzaron con inocentes almuerzos, pero rápidamente evolucionaron hacia tardes ocultas en moteles baratos llenos de espejos.
En el cuaderno describí todo, realmente todo. Las posiciones, los toques, el tiempo que duraron los encuentros, cómo le gustaba verme en el espejo, cómo me abrazaba fuerte y decía cosas que Marcos nunca tuvo el valor de hacer. Y lo peor, anoté lo saciada, viva, agotada y, por momentos, hasta culpable que me sentía por disfrutarlo tanto. Las descripciones eran intensas, casi literarias, como si cada palabra fuera una forma de volver a experimentar el placer que me confundía en esa etapa. Hablé de cómo duró más de una hora, de cómo volví para una segunda ronda después de unos minutos, de cómo temblé después del tercer orgasmo. Fui explícito. Demasiado. No escatimé detalles. Hablé de su olor, de la forma en que se afeitaba la barba, de la forma en que se daba vuelta y tomaba el control de la situación. Todo esto fue registrado en primera persona, como una mujer joven que no tenía con quien compartir sus sentimientos, y luego lo expresó todo en papel. Era un diario, no una petición de perdón. Era la confesión silenciosa de una niña que intentaba entender lo que estaba haciendo. Pero terminé. Cuando el sentimiento de culpa se hizo mayor que el placer, cuando la imagen de Marcos volvió a mi mente como un peso y una verdad, terminé todo con frialdad. No hubo despedidas dramáticas. Simplemente dejé en claro que tenía que terminar, y así fue. Caio entendió, o fingió entender, y yo volví a centrarme en nuestra historia. Poco después Marcos regresó de la universidad, nos casamos y mi vida siguió adelante. Nunca volví a buscar a Caio. Nunca lo volví a ver. Nunca volví a tocar ese cuaderno. Fue olvidado, como una cicatriz que aprendemos a ocultar. Hasta que, por ironía del destino, fue encontrado por quienes nunca debieron leerlo. Y entonces todo se hizo humo. Porque cuando Marcos leyó esas palabras, cada una escrita con la intensidad y brutalidad de la juventud, no pudo separar la mujer que fui de la mujer que soy. Se apegó a los relatos de placer, a la forma en que yo describía cada sensación, como si fuera una traición viva y palpitante. Y entiendo su dolor. Realmente lo entiendo. Simplemente no puedo aceptar que 30 años de lealtad, compañerismo y amor puedan ser borrados por 15 citas que sucedieron incluso antes de que estuviéramos comprometidos. Pero para él no era el cuándo. Fue el cómo. Eso es lo que dije en el papel. Y eso lo destruyó por dentro. Marcos estuvo casi una hora encerrado en el baño con la libreta en las manos. En el interior, el sonido del extractor ahogó el pesado silencio de la casa y sentí una ansiedad creciente que me consumía por dentro. Toqué varias veces la puerta, lo llamé, le pregunté si todo estaba bien, sin tener idea de la tormenta que se avecinaba al otro lado. Cuando finalmente se fue, la expresión que vi en su rostro fue una que nunca olvidaré. Tenía los ojos inyectados en sangre, las venas de su cuello resaltaban y el cuaderno estaba arrugado en sus manos como si hubiera intentado destruirlo con la fuerza del odio. El Marcos que me miró en ese momento no era el hombre con el que había construido una vida. Era un extraño. Un enemigo. Lo primero que hizo fue gritar. Y no era un grito ordinario, era un grito primitivo y feroz que parecía venir de dentro. Comenzó a maldecirme con palabras que nunca antes había usado, palabras que me hicieron temblar. Palabras que prefiero no repetir. Entré en shock. Intenté explicarle, intenté acercarme, pero él me empujó. No levantó la mano, pero la mirada fue suficiente. Me miró como si fuera basura. Como si fuera una amenaza. Un error que quería borrar de su propia vida. El tono de su voz me atravesó como un cuchillo. Y lo único que pude hacer fue llorar y pedirle que me escuchara. Me arrodillé. Literalmente. Me arrodillé en el frío suelo de la habitación y le rogué que me escuchara. Le dije que ya había sido antes, que yo era otra persona, que nuestro amor era real, que mi lealtad siempre había sido inquebrantable desde el primer día de matrimonio. Pero no entró nada. Estaba sordo. Sordos de ira, de dolor, de orgullo herido. Fue al teléfono, llamó a mi madre y le dijo que iría allí de inmediato. Me dijo que tomara mis cosas y me fuera. Dijo que si no salía sano y salvo, me llevaría a la fuerza. El hombre que una vez me había sostenido durante el dolor de mi primer nacimiento ahora me estaba echando fuera como una carga no deseada. Me fui. Con los ojos hinchados, la ropa arrugada y el corazón roto. Rápidamente agarré una maleta, tiré algunas cosas adentro y salí como si fuera un invasor de la casa donde cría a mis hijos. Mientras bajaba las escaleras del porche lo oí hablar por teléfono y entendí que ya me estaba contando todo. Todo. No lo pensó 2 veces antes de exponer la historia a nuestros hijos. Y eso dolió más que los gritos, más que la expulsión. Porque en ese momento me di cuenta de que él no solo quería alejarse de mí. Quería destruirme.
Bórrame de su vida y de nuestra familia, como si nunca hubiera existido. Lo que pasó en las siguientes horas parece borroso, una pesadilla en la que yo era espectador de mi propia ruina. En menos de un día, mi matrimonio de casi 3 décadas se convirtió en polvo. Mi nombre, que hasta entonces era sinónimo de respeto dentro de la casa, se convirtió en motivo de vergüenza. Marcos siempre había sido visto como un hombre honorable y justo, y ahora se presentaba como víctima de una esposa falsa, sucia y desleal. ¿Y yo? Me convertí en la mujer del cuaderno. El traidor. La mentira viviente. Lo peor es que aunque intenté gritar mi verdad, nadie quiso escucharla. Y lo que vino después demostraría que mi caída estaba lejos de terminar. La primera llamada que recibí fue de mi hija. Su nombre parpadeando la pantalla me dio un breve soplo de esperanza. Tal vez ella quería entender, escuchar mi versión. Pero apenas respondí, lo único que escuché fue un grito de furia, seguido de maldiciones que nunca imaginé escuchar de su boca. ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá?, gritó, con la voz ahogada por la ira y la decepción. Intenté responder, balbuceé escúchame, por favor, pero ella me maldijo con palabras duras, dijo que se sentía asqueada de mí y me colgó. Eso me derrumbó. Caí sentado en el suelo de la casa de mis padres, sintiendo que mi propia sangre me odiaba. Lo peor fue el silencio de mi hijo. Él, que siempre había sido mi confidente, simplemente ignoró todos mis intentos de contactarlo. Llamé, envié mensajes, escribí un correo largo explicándolo todo, nada. Me borró de su vida como quien borra una aplicación inútil. Y esto fue aún más cruel, porque la falta de respuesta crea un dolor sordo y constante que poco a poco se erosiona. Sabía que Marcos lo había contado todo detalladamente, enojado, y probablemente me había pintado un cuadro aún más sórdido que los relatos del cuaderno. Y, sin embargo, tenía esperanza, una esperanza infantil de que, en el fondo, sabrían quién era yo. Pero la destrucción de mi imagen no se detuvo dentro de la familia. En menos de una semana, mi historia se convirtió en tema en las esquinas, en los grupos de WhatsApp, en la cola del supermercado. Todo el pueblo parecía saber que yo había tenido una aventura con un hombre llamado Cayo antes de casarnos, que escribía sobre sexo con gran detalle, que engañé a mi marido durante décadas. Me juzgaron personas que apenas sabían mi nombre completo, me condenaron vecinos que ya se habían sentado a mi mesa en las cenas de Navidad. La ciudad tiene poco más de 5.000 habitantes, y cada uno de ellos parecía haberse convertido en el juez de mi vida. Caminar por la calle se convirtió en un suplicio. Lo que más me impactó fue la llamada de Daniela, la esposa de Cayo. Me llamó furiosa, como si acabara de descubrir una traición reciente. Ella gritó, me maldijo, me acusó de intentar destruir su matrimonio. Dijo que Marcos la buscó y que ahora sabía quién era yo realmente. Intenté explicarle que nada de eso tenía sentido, que Cayo era solo un recuerdo lejano, borrado hace décadas. Pero ella no quería escuchar. Y al colgar dejó una amenaza velada en el aire. Sentí como si me empujaran al fondo de un pozo y cada persona involucrada se turnaba para arrojarme más tierra. El dolor de ser odiado por alguien a quien amas es insoportable. Pero ser despreciado por toda una comunidad que alguna vez te admiraba es algo que te anula por dentro. Empecé a esconderme dentro de la casa. Dejé de respirar cada vez que sonaba el teléfono por miedo a otro ataque. La vergüenza se me quedó pegada como un mal olor, imposible de eliminar. Y la soledad era casi física, sentía que me pesaba sobre los hombros. Y, sin embargo, una parte de mí todavía quería arreglarlo todo. Una parte de mí creía que tal vez, solo tal vez, Marcos algún día entendería que un viejo error no tenía por qué destruirlo todo. Pero no parecía dispuesto a perdonar. Al contrario, parecía decidido a castigarme hasta el final. A los pocos días de expulsarme, Marcos empezó a cambiar de una manera que nadie esperaba. Siempre fue un hombre discreto, metódico, con una rutina predecible. Los que se despiertan a las 6 de la mañana, toman café negro sin azúcar y escuchan radio AM mientras revisan extractos bancarios. Pero de repente empezó a ir a bares casi todas las noches, empezó a fumar de nuevo en el patio trasero y cambió su chaqueta de trabajo por camisetas arrugadas. Amigos en común empezaron a llamarme preocupados. Dijeron que era raro, que bebía demasiado y hablaba demasiado alto. Y más de una vez dijeron que empezó a contar la historia del cuaderno después de unos tragos. La forma en que expuso mi intimidad me enfermó. Habló de los detalles del diario como si fueran una broma de bar. Se reía sarcásticamente, imitaba mi voz, repetía frases que escribí cuando tenía 23 años con tono de disgusto y burla. Le dije a extraños cuánto tiempo describí cómo duraron las reuniones, las posiciones, las reacciones. Y lo que solía ser nuestro drama personal se convirtió en un espectáculo público. Se alimentó de la indignación de la gente. Parecía prosperar gracias a la revuelta que provocó.
Como si cada nueva confesión fuera un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre nosotros, un muro de vergüenza, ira y desprecio. Por más que me exponía, sabía que Marcos no se encontraba bien. Todo lo que tenías que hacer era mirar una foto reciente de él para entenderlo. El rostro envejecido en semanas, los ojos hundidos, la postura encorvada. Era como si el dolor hubiera devorado al hombre que era por dentro y lo que quedaba fuera solo el cadáver de un marido devastado. La imagen del sentado en la barra, compartiendo detalles íntimos de mi juventud con desconocidos, me provocó una mezcla de dolor y lástima. Y por primera vez sentí miedo de a dónde podría llevarme esto. No solo emocionalmente, sino físicamente. No dormía, no comía adecuadamente, no atendía a sus hijos con frecuencia. Estaba en caída libre. Pero al mismo tiempo seguía siendo cruel. Porque incluso en este estado, parecía encontrar placer en lastimarme. Era como si cada palabra dicha, cada exposición pública, fuera una forma de llegar a mí. Y golpeó. No podía dormir sabiendo que mi nombre se estaba convirtiendo en el hazmerreír de la mesa de un bar. Que personas que ni siquiera conocía ahora conocían detalles de mi vida íntima, de un error enterrado durante décadas. Sentí vergüenza, asco, pero también una extraña clase de pena. Lucho por un hombre que todavía respiraba, pero que ya no reconocía. Poco a poco comencé a comprender que ese Marcos, el que buscaba hacerme daño tan intensamente, no era el hombre con el que me casé. Era una sombra de él. Una versión rota, vengativa y peligrosa. Y eso me puso en un dilema constante. Odiaba lo que estaba haciendo, pero una parte de mí todavía lo amaba. Todavía lo veía como mi marido. Todavía quería acercarme y pedirle que regresara. Que se cure. Que me escuchara. Pero cada vez que tenía esa esperanza, él me pisoteaba un poco más. Y lo que vino después demostró que aún no había terminado de castigarme. Después de 2 semanas en casa de mis padres, Marcos me envió un seco mensaje. Puedes volver. Resolvamos la parte práctica. Nada más. Sin hola, sin preguntas. Regresar a casa fue como una oportunidad para respirar, intentar hablar y tal vez reconstruir algo. Pero lo que me esperaba no era la reconciliación. Era un castigo silencioso y meticulosamente planeado. Cuando entré sentí que la casa era diferente. Frío, impersonal. Marcos no apareció para recibirme. Todo lo que encontré fue una nota pegada a la puerta de la antigua habitación de invitados. Esta es tu habitación ahora. Y fue ahí que me di cuenta. Estaba de regreso, pero como un intruso. Cerró nuestro dormitorio principal. Cambié la cerradura, instalé una cerradura digital. No solo eso. Transformó el espacio en un apartamento dentro de la casa. Añadió una mini cocina con microondas, minibar y hasta cafetera. Me evitaba todo el tiempo. Nuestros caminos solo se cruzaron cuando él se fue o llegó, y aún así, no intercambiamos una palabra. Me trató como a un compañero de estudios al que odiaba. Como alguien que solo lo toleró por obligación legal. La casa que alguna vez fue nuestro hogar se convirtió en un campo minado de silencios y miradas ácidas. Lo peor fue la forma en que hablaba cuando no podía evitarlo. Utilizaba ironías mordaces, como si cada una de sus palabras fuera una flecha bien apuntada. ¿Quieres más privacidad para escribir nuevos capítulos? O no te preocupes, Cayo ya no vive aquí, fueron solo algunos de los golpes. A veces se reía para sí mismo, como si hablara con una versión cruel de sí mismo. Los momentos en los que compartíamos la cocina o nos topábamos en el pasillo eran una tortura. Me miró de arriba abajo con desprecio. Y todo esto era peor que gritar. Era peor que decir palabrotas. Era el gélido desdén de quien quiere borrar su existencia. Comenzaron a surgir rumores de que se estaba involucrando con otra persona. Y no cualquiera, Daniela. La esposa de Cayo. La mujer que me había amenazado por teléfono. Vi mensajes en su celular, invitaciones, risas intercambiadas, encuentros que él no dudaba en ocultar. Era como si quisiera que yo lo supiera. Como si cada uno de sus viajes para resolver algo en el centro fuera otro capítulo de venganza. Usó a Daniela para llegar a mí. Y funcionó. Me dolió. Porque además de sentirme invisible, ahora era reemplazable. Y no solo eso, reemplazado precisamente por alguien que representaba el pasado que lo destruyó todo. Caminé por la casa como un fantasma. Me sentí muerta, aunque respiraba. La comida perdió su sabor. Pasó el tiempo. Me encontré llorando sin darme cuenta, sentada en el piso del baño, tratando de recordar cuando Marcos me amó. Cuando me llamó mi reina, cuando se preocupó por mi dolor de cabeza, cuando me preparó café el domingo por la mañana. Todo parecía muy lejano. Como si hubiera sido con otra persona. Y aún así, todavía quería creer que era solo un brote. Una fase.
Que, en algún rincón de ella, todavía estaba el hombre que me eligió para ser su esposa, madre de sus hijos, compañera de vida. Pero este hombre, quizás ya había muerto. Llegó un punto en el que mi cuerpo empezó a mostrar signos de descomponerse. Perdí peso demasiado rápido, el insomnio se convirtió en una rutina y el vacío dentro de mí era tan constante que comencé a preguntarme si me estaba enfermando. Mis padres me miraban con lástima, mis hermanos evitaban el tema y yo me sentía avergonzado incluso de existir. Fue entonces cuando busqué ayuda. La psicóloga me recibió amablemente, pero sin dudarlo. En las primeras sesiones apenas podía hablar. Lloró casi todo el tiempo, como si tuviera una fuga por dentro. El dolor era tan grande que ni siquiera podía explicar qué me dolía más, el rechazo, la exposición o el desprecio. Fue durante una de esas sesiones que dijo una frase que lo cambió todo: «Estás de luto por alguien que todavía está vivo». Me golpeó con la fuerza de una revelación. Porque eso fue exactamente. Estaba de luto por Marcos. Para el hombre que era. Por el amor que un día me envolvió con tanto cariño. Su muerte emocional dentro de mi vida fue tan real como una pérdida física. Y este dolor era aún más cruel, porque todavía existía. Caminar por la misma casa, verme todos los días, pero sin verme. Era como vivir con un zombi. Un cuerpo presente y un alma que eligió borrarme. Empecé a ir a terapia 3 veces por semana. Me sumergí en los ejercicios, en los textos, en los incómodos silencios de la sala de tratamiento. El terapeuta me ayudó a deconstruir la culpa que llevaba como una carga, día tras día. Cometiste un error, sí. Pero pagaste, estás pagando y ahora necesitas reconstruirte, dijo. Poco a poco comencé a comprender que quizás la mayor violencia no fue la exposición, ni el odio de mis hijos, sino el aniquilamiento emocional que Marcos me impuso. El hecho de mantenerme bajo el mismo techo, como un castigo en vida, me convirtió en alguien que apenas reconocía en el espejo. Estaba sobreviviendo y eso fue todo. El divorcio se volvió inevitable. Intenté evitarlo. Todavía tenía la tonta esperanza de que algún día despertara y me pidiera perdón por todo. Pero él no despertó. Simplemente firmó los papeles con una expresión en blanco y un «espero que ahora puedas escribir tu nuevo diario». Un golpe más. Cuando se fue para Guadalajara, donde sus padres se habían mudado años antes, sentí un doloroso alivio. Una parte de mí quería rogarle que se quedara. Otra parte, quizás más lúcida, sabía que había que acabar. La separación, al final, fue menos dolorosa que la convivencia. Y el silencio en la casa, por primera vez, parecía menos cruel. Se llevó pocas cosas. Solo lo necesario. Y dejó atrás recuerdos, ropa vieja y dolor esparcido por cada habitación. Después de que se mudó, descubrí que se fue a vivir cerca de nuestra hija. Ella le dio la bienvenida. En cuanto a mí, seguí siendo la vergüenza. La mancha. Pero por primera vez sentí que podía empezar de nuevo. Aún con todo todavía en ruinas, con el alma magullada, con el nombre quemado en la ciudad. Había una pequeña llama dentro de mí, alimentada por la terapia, que decía: «Todavía estás aquí. Todavía existes. Y tal vez, solo tal vez, pueda reconstruirse». Pasó el tiempo. Meses, luego casi un año. Y, poco a poco, la furia de los niños empezó a transformarse en un silencio incómodo. La ausencia de malas palabras dio paso a respuestas monosilábicas y luego a escasos mensajes con tono neutro. No fue perdón, no fue aceptación. Era un territorio gris donde nadie sabía muy bien cómo pisar. El primer intento de contacto, más humano, provino de mi hija. Un día, de la nada, me envió una foto de un kit de prueba genética familiar, con la leyenda: «Hay algo que debas saber». Eso me detuvo. Me quedé mirando la pantalla durante minutos antes de respirar profundamente. Respondí con calma. Él dijo que no había nada que ocultar. Que a pesar del error del pasado, Marcos siempre fue su padre, y que nunca hubo traición alguna después del matrimonio. Ella no respondió. Pero el solo hecho de que él iniciara la conversación era una señal de que, tal vez, algún atisbo de ira había comenzado a ceder. Mi hijo se resistió aún más. Parecía más leal a su padre, más frío conmigo. Sus mensajes eran breves y funcionales. «Hola mamá. ¿Cómo estás?» «Oh sí, estoy ocupado ahora mismo». Nada que se acercara al cariño que nos teníamos. Pero preferí eso al silencio total. No fue mucho, pero fue algo. Al final del año, aceptaron venir a visitarme. Se reunieron con sus respectivas parejas y pasamos la Navidad bajo el mismo techo, por primera vez desde la explosión. El ambiente estaba lejos de ser cálido. Estuvo lleno de largas pausas, miradas evitadas y palabras elegidas con sumo cuidado. Pero aún así, fue un comienzo.
Vi en ellos un intento de comprender, de volver a ser quienes una vez fuimos. Cociné con delicadeza, intentando preparar las recetas que les encantaban de niños, y dejé la habitación ordenada con discretos recuerdos. Cuando llegaron, no me abrazaron como antes, pero tampoco me dieron la espalda. Durante la cena intercambiamos historias cotidianas. Hablaron de trabajo, amigos, cosas ligeras. Y noté que, sin siquiera admitirlo, me echaban de menos. De hecho, la hija sonrió 1 o 2 veces. El hijo evitó mi mirada, pero no se levantó de la mesa. Fue allí donde me di cuenta. El dolor aún existía, pero también el amor. Quizás el tiempo pueda curar al menos parte de esta herida. Después de que se fueron, lloré. No tristeza, sino un alivio agridulce. Porque por primera vez desde todo, sentí que tal vez no estaba completamente sola. Todavía había una posibilidad. Incluso con la visita, el peso de la desconfianza siguió persistiendo. Sabía que en sus mentes todavía había preguntas sin resolver. Que tal vez sospechaban más cosas. Que pudieran dudar de mí cuando dije te amo. Pero estaba dispuesto a recuperar su confianza paso a paso, sin prisas. Porque, sobre todo, son mi corazón fuera de mi cuerpo. Y si pudiera tener una segunda oportunidad como madre, aunque nunca más como esposa, sería un nuevo comienzo digno. Pero todavía no podía imaginar lo que el destino estaba a punto de depararme, un gesto de Marcos que reavivaría un peligroso hilo de esperanza. Después de la visita de los niños, algo cambió dentro de mí. No era exactamente esperanza, sino un sutil deseo de al menos reconstruir los escombros de mi vida. Decidí visitarlos en Puebla y Monterrey, aunque no sabía cómo me recibirían. Aceptaron y yo quedé contento con la invitación, pero fui con el corazón en la mano. Mientras planeaba el viaje, recibí un mensaje inesperado de Marcos. Directo, cortante, pero extrañamente receptivo. Si quieres puedes quedarte aquí en mi casa de Guadalajara. Tengo espacio. Eso arruinó todo dentro de mí. Me quedé congelada mirando la pantalla, tratando de entender qué había detrás de esas palabras. Acepté. Contra todas mis defensas emocionales, contra todo lo que viví y escuché, acepté. Tal vez por anhelo, tal vez por carencia, tal vez por ese hilo de amor al que todavía me aferraba, aunque estaba todo hecho jirones. Me recibió con formalidad, una cortesía que no olía a perdón, pero tampoco a ira abierta. Tenía una sonrisa controlada, miradas de reojo y una calma practicada. No hablamos mucho, pero él parecía receptivo, incluso un poco nostálgico. ¿Recuerdas nuestro primer viaje?, preguntó, y sonreí por primera vez en meses. Todo fue muy extraño. Pero quería creer. Necesitaba creer. Por la noche sugirió vino. Dijo que había comprado mi favorito, y realmente lo estaba, como si estuviera tratando de complacerme. Bebimos, brindamos sin motivo alguno y la tensión entre nosotros pareció evaporarse. Hablamos de los niños, de la ciudad, de las tonterías del pasado. Él se rió suavemente, como en los viejos tiempos. Y cuando me senté en el sofá junto a él, él fue quien tomó mi mano. Su toque me atravesó por completo. Hacía mucho tiempo que nadie me tocaba así. Me incliné y lo besé. Un beso que él respondió de inmediato, con prisa, con hambre, con una intensidad que interpreté como añoranza, pero que hoy entiendo como otra cosa. Me llevó a su habitación con determinación silenciosa. Ya lo había preparado todo. Sábanas limpias, una lámpara encendida, incluso música instrumental en voz baja sonando de fondo. Y fue allí donde me entregué en cuerpo y alma, pensando que me acogían de nuevo, que por fin empezaba de nuevo. Pero no fue eso. Me guió con firmeza, como si cada movimiento estuviera ensayado. Me dio la vuelta, tiró de mí y tomó el control total. Usó un estimulante, después me di cuenta por el retraso y la intensidad, y parecía absolutamente preparado. La duración, los gestos, la forma de prolongar cada acto, como si quisiera marcar mi cuerpo con cada minuto. Fueron más de 2 horas. Cuando le pedí que parara, completamente cansado, insistió un poco más, como si los límites de mi cuerpo no importaran. Al final, me acosté exhausta y satisfecha, con los músculos blandos por el placer que sentía, y mi corazón se rindió, creyendo que ese era el punto de inflexión. Después de eso, tal vez me miraría con cariño. Pero él no miró. Se levantó y salió de la habitación sin decir nada. Me quedé allí, desnuda, mirando al techo, intentando comprender el silencio. Minutos después regresó. Vestido, frío, con el rostro inexpresivo. En su mano, un billete de dinero doblado. Lo arrojó sobre el colchón y dijo: «Toma. Tu billete de vuelta. O como quieras llamarlo. Al fin y al cabo, así tratamos a una mujer en la vida». Me tomó unos segundos entenderlo.
Me quedé paralizada. Mi cuerpo todavía estaba caliente, sudoroso, rendido, y mi alma sentía como si me estuvieran dando un puñetazo. Se acercó a la puerta, me miró con desprecio y dijo: «Como parece que te gustó, así como te gustó con Cayo, puedes escribir sobre eso también». Y se rió. Se rió. Esa risa seca, vacía y sarcástica. Todo mi cuerpo se enfrió. Me levanté en silencio. Me vestí despacio, como quien esconde sus propias piezas. No lo miré. No lloré delante de él. Simplemente agarré mi maleta y me fui. Incluso tuvo la osadía de decir: «Fue una gran inversión. Ahora puedo tacharla de la lista». De camino a la estación de autobuses, estaba temblando. Cada paso se sentía pesado. El mundo entero parecía estar en cámara lenta, como si estuviera atrapado dentro de una película de terror que escribí yo mismo. Me senté en el banco de la plataforma y lloré como nunca antes había llorado. No solo por la situación, sino por haber creído. Por permitirme ser utilizado por alguien que una vez prometió protegerme. El dinero que me dio todavía estaba en la bolsa, ensuciando todo lo que creía posible reconstruir. Y por más absurdo que parezca, una parte de mí todavía quería entender. Todavía estaba buscando significado. Todavía creía que esta era una forma enfermiza de amor. Y eso fue quizás lo que más me destruyó. Si pudiera retroceder en el tiempo, aunque solo fuera una vez, haría una cosa: quemaría ese maldito cuaderno. Lo habría tirado, desgarrado página por página, borrado con fuego el registro de un error que estaba pegado en el papel pero que explotó como dinamita en mi vida. Él ya no era parte de mí. Era un viejo recuerdo, una herida cicatrizada que nunca imaginé que volvería a sangrar. Pero lo dejé pasar. Olvidado. Abandonado como un libro viejo. Y eso es lo que me condenó. No el error en sí, sino la prueba del mismo, almacenada como si mereciera conservarla para siempre. Y ahora parece que el precio ha sido mayor que cualquier culpa que haya sentido alguna vez. El arrepentimiento es un veneno lento. Y lo bebo todos los días. No por lo que ocurrió hace 28 años, sino por lo que vino después. Por la destrucción que causé sin querer. Por el sufrimiento que sufrí en las personas que más amaba. He sido fiel durante casi 3 décadas. Me dediqué con todo lo que tenía a mi esposo, a mis hijos, a la casa que construimos. Nunca he tocado a otro hombre. Ni siquiera volví a querer otro camino. Pero eso no importó en absoluto cuando la tinta del diario habló más fuerte. Cuando Marcos leyó cada palabra escrita por una niña inmadura y terriblemente necesitada, la mujer en la que me había convertido desapareció. Lo que pasó en Guadalajara fue quizás el colmo de mis esperanzas. La vergüenza todavía late a través de mí. Todavía me despierto al amanecer sintiendo el peso de su mano, el olor a vino, la sensación de ser utilizada como un muñeco desechable, y al mismo tiempo extraño estar con él y el placer que sentí, todo mezclado en mi cabeza. Y lo peor es que él planeó todo. No solo me dio la bienvenida, sino que incluso fue amable y esperó a que me ofreciera y luego me aplastó. Me trató como a un objeto y luego como a una molestia. Y, sin embargo, algo dentro de mí se niega a borrar por completo lo que vivimos. ¿Por qué hay algo más perverso que el amor no resuelto? ¿Hay algo más cruel que seguir amando a quienes nos destruyeron? Tal vez sea locura, o tal vez sea el dolor que aún no ha terminado. Pero una parte de mí cree que el amor todavía está ahí y que, después de todo, podemos regresar. Que Marcos está perdido, herido, actuando como un náufrago que destruye todo a su alrededor para no hundirse solo. Ya no quiero vivir con la ilusión de que volveremos a ser lo que éramos, que está muerto. Pero a veces me pregunto si algún día, cuando la ira disminuya, se dará cuenta de que yo era más que ese cuaderno. Que yo era amor, entrega, compañerismo. Y si eso pasa, no sé si estaré esperando aquí. Pero sé que de alguna manera todavía me importa. Y eso me asusta tanto como me consuela. Mientras tanto sigo. Con dolor, con vergüenza, pero con una pizca de ganas de empezar de nuevo. Estoy tratando de cuidarme, incluso con el alma hecha jirones. Tratando de reconstruir algo entre mis hijos y yo. Tratar de encontrar una versión de mí mismo que no esté definida por un error juvenil y una cruel venganza. No sé cuánto tiempo llevará esto. No sé si lo lograré. Pero quiero intentarlo. Porque en el fondo sigo creyendo que un error no puede borrar una vida entera. Y aunque nadie más lo crea, necesito creerlo. Aunque sea solo para seguir respirando. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.